Hoy al hablar este tema nos ayuda mucho para poder nosotros entender cuán necesario es poder conocer. Hoy al poder nosotros hablar sobre el tema que vamos a estar tocando, el príncipe de este siglo, nos ayuda mucho para poder saber cuán importante es ver o analizar de dónde proviene ese nombre, quién lo acredita, pero para poder entender ese tema es importante irnos al origen. El origen entonces es poder saber la caída. De aquí comienza todo. La caída y el príncipe de este siglo y también con los derechos legales. Los derechos legales ya la gran mayoría sabe de cuando hablamos sobre derechos legales, que lo hemos estudiado bastante eso en la Escuela de Liberación, y ahí podemos entender los actos, cómo actúa el enemigo a través de un derecho legal. Todo comienza entonces desde Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. Hemos visto que la palabra labrar es la palabra abad, que significa servir, arar, cultivar. Y mire qué interesante ahí, hay una palabra aquí que dice adorar. Labrar, guardar es adorar. Fuera de todos los otros términos que hemos pensado que labrar es arar, todo eso, pero aparecen también ministrar. Eso es labrar, también trabajar, también es sujetar. Es muy interesante porque todo comienza entonces con la primera palabra que de labrar o cultivar, que es un término de adorar. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor en esto? Este es solamente el comienzo para poder entender el príncipe de este siglo, porque si entendemos el principio vamos a entender el final. Entonces, cuando nosotros adoramos, estamos labrando, cuidando, protegiendo nuestra tierra. Recuerde que Adán Dios lo puso en el huerto, en Edén. Edén es un lugar, es un ambiente, es una atmósfera, por eso que nadie lo va a encontrar. Ningún arqueólogo va a encontrar, ningún hombre que tiene conocimiento va a encontrar Edén, porque más que un lugar físico es un ambiente, es un lugar de deleite. Ese significa Edén, deleite, gozo, presencia. Ese es el significado de Edén. Entonces, Edén ya Dios puso al hombre para que adorara, labrara, cultivara, eso es parte de, pero comienza con algo muy importante, adorar. Entonces significa que Adán no solamente estaba ahí de vago, sino que estaba cumpliendo una función. Y yo imagino, porque ahí en Edén ellos tuvieron cientos y cientos y cientos de años. No es que estuvieron un tiempo. Recuerde que Adán, después que salió de Génesis 3 con la caída, estuvo unos ciento par de años más y murió, porque pasó a ser muriente. Pero en Edén quizás tuvieron cientos y quién sabe miles de años, porque no existía la muerte. Entonces, mire qué interesante, porque aquí hablamos también que había este árbol. Y no solamente era un árbol que tenía vida, era un árbol que tenía energía, era un árbol de un conocimiento para conocer el bien y el mal. Eso significa conocer el bien y el mal, tener entendimiento. No es que el árbol sea malo. Esto es muy importante, por eso que coloque mucha atención a esto, porque cuando dice que era el árbol de conocimiento del bien y el mal, no está diciendo que el árbol era bueno y era malo. Ojo con eso, que es muy interesante esto. Está diciendo que el árbol poseía un conocimiento. Por eso que dice que el árbol era del árbol del conocimiento. ¿De qué? Del bien y el mal. O sea, el conocimiento te hace conocer el bien y el mal. Mire qué profundo esto, ¿eh? Porque a veces nosotros pensamos, bueno, ese árbol era híbrido, tenía bien y tenía mal. Era reino y era tiniebla. Era como Dios y Satanás. No, no lo es. Dios no puede ser nada híbrido porque Él rechaza la hibridación, Él rechaza la mezcla. Entonces, lo que quiere decir que este era un árbol de conocimiento. Y recuerde lo que dice Oseas 4:6. El pueblo perece ¿por qué?
Por falta de conocimiento. Entonces, lo que quiere decir que no conocen el bien y el mal. Viene el mal y caen en el mal. No conocen el bien, no conocen el mal y caen más en el mal que en el conocimiento. Qué profundo esto, hermoso la palabra del Señor. Mire cómo estamos aprendiendo ya solo en esta primera imagen. Aquí ya tenemos mucho que hablar, pero aquí ya estamos profundizando esto en este tema. Entonces Dios puso ese árbol. Recuerde que ese árbol y todo lo que está en Edén, Dios puso para que él labrara, cuidara, pero para que él adorara. O sea, Adán, conjuntamente con la mujer, estaban en Edén también en una adoración. No se menciona qué tipo de adoración, porque lo que conocemos como adoración está con el pecado y con la caída. Porque fuera de Edén, ahí donde comenzamos a orar, a doblar rodillas, a quebrantarnos, a levantar las manos, a darle gloria a Dios. Todo eso es lo que conocemos fuera de Edén, con la caída. Pero imagínese usted cómo adoraban entonces ellos dentro de Edén. Cómo adoraban a Dios. Debe haber sido algo muy impresionante. Por eso es que adorar no es algo monótono. No es algo que a veces lo tenemos como en la iglesia. En la iglesia, ¿qué hacemos? Tenemos una estructura. Comenzamos una oración, luego cantamos unos coritos, luego vamos a adoración, luego exaltamos, luego ofrendamos, luego adoramos, preparamos para el mensaje, vamos al mensaje, después exaltamos y terminamos con una oración. Ese es un culto o una reunión, pero en Edén no había necesidad de culto, no había necesidad de alguien, porque todo lo llenaba Dios. Entonces, muy interesante, y creo que nuestra mente no alcanza a poder dimensionar, pero ahí usted haga la imaginación, cómo adoraba Adán en Edén. Y la mujer, cómo adoraban, porque ellos fueron puestos también para adorar. De ahí viene el término labrar. Ahí usted lo está viendo en pantalla. Es muy interesante todo esto. Los que quieran este libro después me lo piden, porque está muy potente, muy interesante lo que estamos hablando. Entonces, guardar, porque dice primeramente que lo labrara. Labrar ya entonces significará administrar, trabajar y adorar. Pero también dice que lo guardase. Guardase es la palabra chamar. Chamar significa proteger. Y ahí anoté algunas palabras que con azul, aunque todas son importantes, pero dice cuidar. Las que creo que son más importantes. Y dice guardián. También dice observar, pastor y vigilante. Ese es guardar, que guardase. O sea, no solamente estaba ahí que lo puso Dios, sino que tenía que él cuidar. Era como también ahí dice el guardián. Ok. Mire qué importante, porque ahí Adán estaba como un cuidador del Edén. También estaba como un guardián. Y también estaba como un observador. Y dice ahí el penúltimo, como un pastor y como un vigilante. Ahora usted dirá, ¿de qué tenía que guardar y proteger y cuidar si todo era Edén, era felicidad y armonía? Pero escuche bien, recuerde que el enemigo entró en Edén. Ojo con esto, esto es muy potente. Si el enemigo entró en Edén, tenía el derecho legal de entrar en Edén, entonces significa que Adán tenía un conocimiento de que podrían de entrar alguna raza, algún ser y poder dañar Edén. Mire qué profundo esto. No sé si está entendiendo, pero yo me gozo porque hay mucha profundidad en lo que estamos hoy hablando. Entonces, por eso es que Dios puso a Adán para que guardase, pero también viene el término de pastor. O sea, Dios puso a Adán como el pastor de Edén. ¿Y qué es lo que hace un pastor? Cuida y vigila. Y mire que ahí también aparece guardarse, que es chamar, significa también observar. Significa que él tenía que observar, mirar y vigilar. Recuerde que cuando fue la caída en Génesis capítulo 3, vino el serpiente. Aquí estamos en el término de la responsabilidad de Adán. ¿Dónde estaba Adán, que tenía que cuidar a la mujer? ¿Dónde estaba Adán, que tenía que guardar a la mujer? ¿Dónde estaba Adán, que tenía que observar lo que hacía la mujer?
¿Dónde estaba Adán que era el pastor de la mujer? ¿Dónde estaba Adán que él tenía que ser el vigilante de la mujer? Porque para eso Dios lo puso. Recuerde que Dios lo puso a él y le puso un nombre, Adán, que es con M, no Adán, como dice Valera, con N, con M. Y ahí lo puso como el pastor. Recuerde que la mujer se encontraba en el huerto. Y cuando se encontraba en el huerto, aparece Satanás, que el Señor reprenda, como una serpiente. Génesis 3:1, que era más astuto que todos los animales del campo. O sea, tenía astucia en palabras. Podía seducir con las palabras. Por eso serpiente significa un ser pensante. Es el significado de serpiente, que es palabra compuesta. Ser, y la otra es piente. Piente viene de pensante. Por eso es que cuando le comienza el diálogo, cuando la mujer dice, Dios ha dicho que de todo árbol podemos comer, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. La mujer habló algo correcto, pero también el enemigo le dijo, no es así. Porque el día que tú comieres de ese árbol, de ese fruto, tus ojos serán abiertos y serás semejante al Dios Altísimo. Entonces, eso fue lo que le causó en la mujer pensante, porque serpiente es ser pensante. Entonces, gran parte de los pecados viene porque uno piensa. ¡Wow! Qué profundo todo esto. Entonces, ¿dónde estaba Adán cuando la mujer estaba con el diálogo, con el serpiente? Y yo creo que, y escuche esto importante, porque eso del diálogo no fue de la noche a la mañana. Nosotros lo vemos, en un día, en unas horas, conversó y luego cayó y pecó. No es así. Este diálogo fue muy sutil y quizás mucho tiempo, y quizás cientos de años. Porque el enemigo es astuto, sagaz. Recuerde que el enemigo le dice a la mujer que comiera del fruto. Entonces, cuando la mujer le da el enemigo le dice que comiera de aquel fruto, que nada iba a pasar, entonces estaba dando una confianza. Estaba acercándose poco a poco hasta ganarse la confianza, en que luego ella falló. El ADN entonces con el pecado se alteró. Un ADN que fue corrupto, que pasó a ser hibridación. Por eso que tenemos la naturaleza del pecado adámico. La naturaleza del pecado adámico es una alteración del ADN. Porque Adán en Edén había un ADN del reino, no de pecado. Pero como vino el pecado en Génesis 3, se alteró ese ADN. Y ahora todos tenemos el pecado en sí. Y usted dirá, no, que yo no peco. Pero está el pecado en sí. ¿En qué? En su naturaleza, en este cuerpo. En lo que piensa. Porque a veces tomamos malas decisiones. A veces pecamos quizás no en cuerpo, pero sí en la mente. ¿Se fija? Entonces ya tenemos sí o sí el ADN alterado. Y yo creo que todos fallamos, todos pecamos en algún área. Es porque está el ADN ahí alterado. Por eso es que cada día tenemos que ir a la presencia del Señor en adoración, para que así nuestro ADN no sea alterado. Porque el ADN viene de los pecados de sangre. Hebreos 12:4, los pecados de sangre. Ahí viene la genética, la alteración. Adán en Edén tenía una capacidad entonces del 100% en su cerebro. Esto es muy interesante, porque nos da a entender que Adán tenía la capacidad, una capacidad impresionante de tener un 100% en su cerebro. Adán no solamente tenía una parte, sino un 100%. Nosotros tenemos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, cada uno está un 50% y cada uno está un 50%, que completan un 100%. Pero ni aún así usamos ni el 50%. Usamos un 10, un 15, a lo mucho. Algunos dicen, no, si usamos el 100%, no es así. Si usáramos el 100%, nuestro cerebro sería muy impresionante, haríamos cosas que nos sorprenderían. Recuerde que Adán tenía el 100% en su cerebro. Cuando Dios le dijo, colócale nombre a todos los animales, él no se hizo ningún problema. Ni siquiera dijo, pero son tantos, ¿cómo lo hago? No se hizo problema. Y le puso nombre a las aves, le puso nombre a los terrestres y le puso nombre a los que están bajo el mar. Hay libros judíos que mencionan que Adán podía sumergirse bajo el agua, porque ¿cómo le podría colocar nombre a todos los peces del mar? Eso es lo que mencionan libros judíos también. Muy interesante eso. Y creo que es así
por la apreciación que tiene Adán de un 100% en su cerebro. No se complicó. Ni siquiera repitió el nombre de algún animal, sino que, imagínense, de animales terrestres. Hay pequeños, hay insectos, hay animales grandes, pequeños, árboles también, porque nosotros pensamos, solamente especies con vida como animales, pero ¿qué también de las plantas? ¿Qué de los árboles? Los árboles también son seres vivos, las plantas también son seres vivos. Entonces Dios le dio toda esa característica a él que pudiera colocarle nombre a todo ser viviente. Y dentro de los seres vivientes también están las plantas, también están los árboles. O sea, imagínense, todo lo que tenía que hacer Adán, darle nombre a todas las aves que vuelan, a todos los peces que están bajo el mar y a todo lo terrestre de animales, de plantas, de seres vivos, un cerebro impresionante. Qué hermoso poder aprender todo esto. Entonces, esa es la capacidad que Adán tenía dentro de Edén. Pero comienza la caída de Adán, que fue trastocado su genética del hombre viviente. Y ahí, a ese ADN fue manipulado. Por eso que el enemigo sabe de genética. El enemigo es experto en mutación, es experto en genética, y en más también los ángeles caídos tienen esa capacidad de hibridación, de genética, de trastocar. Vemos el caso de Génesis capítulo 3, Génesis 6, donde también menciona la escritura. En Génesis 6 comienza cuando habían ya gigantes en la tierra, y cuando los hijos de los hombres, o los hijos de Ben Elohim, los ángeles caídos se juntan con las mujeres. Todos conocemos la historia. Ahí estaban involucrados los ángeles, y los ángeles también conocen de genética, porque ellos son los padres de la manipulación genética. Qué importante esto. Mire todo lo que estamos aprendiendo. Por eso que estamos recién comenzando esta clase muy hermosa. Son los padres de genética, porque ellos trastocaron. De ahí donde salen seres híbridos, de ahí donde salen mezclas, de ahí donde salen razas, de ahí donde salen muchas cosas de genética. Ahí donde nacen los semidioses, las sirenas, medusas, centauros, minotauros. Todo eso es seres híbridos. Se le llaman los semidioses, o los seres de los que menciona la escritura. Nacen también los gigantes, nacen ahí los nefelín. Entonces ahí comienzan todos de seres híbridos, mezclan los seres que empieza los giborines. Los giborines son los semidioses. Todo eso nace con Génesis 6:4. Entonces seguimos ahí hablando sobre las genéticas que fueron alteradas. Adán entonces y la mujer en Edén eran seres perfectos, eran seres vivientes, y dentro de esos seres vivientes ellos estaban ahí en Edén desnudos, no se veían mal sus cuerpos, no se avergonzaban, que estaban cubiertos de gloria, de luz, pero no se avergonzaban, porque no existía el pecado, no existía la maldad. Y recuerde que cuando pecan se abren sus ojos, o sea, sus ojos en el sentido espiritual a la carnalidad, y ahí al verse ellos se encuentran desnudos, se avergüenzan de su cuerpo y toman hojas de higuera, se empiezan a cubrir, porque antes no había la maldad, no estaba el pecado. Pero comienza entonces con una caída de lo que hoy estamos hablando. Ahora, vemos que ahí viene la palabra compuesta. Adam significa hombre. Dam significa sangre. Adama es tierra, o sea, sangre que viene a la tierra. Por eso que Cristo vino a dar la sangre hacia la tierra. Todo esto nos hace a entender lo que tenía en grado en posesión Adán entonces, de un 100% en su cerebro, que podía él tener un grado superior. Esta es parte del cerebro que nosotros tenemos, y es dividido por el cuerpo calloso, que hay una división, son dos cerebros, izquierdo y derecho. Es uno solo, pero está dividido un cerebro en dos, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y hay un 50-50, pero no usamos toda esa totalidad. Qué importante entonces ir entendiendo el tema que estamos hoy dando a conocer del principio de todo esto, y podemos ver
que a través de la caída de Génesis 3 comienzan los juicios. El juicio, porque hubieron 3 juicios: Adán, a la mujer y al serpiente. Vemos un juicio primero a el hombre, que el hombre tendrá que trabajar con el sudor de su frente. Tendrá que trabajar, y ese es un símbolo de una maldición que producto de lo que se dio a conocer. En la mujer, dolor, parir con dolor, sufrir. Y también al serpiente de comer polvo y arrastrarse sobre la tierra. Recuerde que en Edén el serpiente era un ser que podía caminar. Andaba erguido. Génesis 2, verso 7 nos dice también: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos entonces que el hombre fue hecho del polvo. Y aquí entra la pregunta: ¿de dónde fue formado entonces el hombre? Del polvo de la tierra. Y recuerde que hablábamos que dentro de los juicios de la maldición en que la serpiente tuvo es comer tierra, comer polvo. O sea, significa que somos el plato favorito del serpiente. Por eso que él nos ataca constantemente, cada día, buscando opresión, buscando poder dañarlo, porque ese es el área del fuerte que él quiere hacer: dañarnos, contaminarnos, comer lo que se le dio por derecho legal. Edén, entonces, el serpiente no tenía esa lengua dividida. Otra cosa también importante que analizar: eso fue producto de Dios, del juicio que le dio también a Adán. Después de que Adán pecó, de los juicios de la mujer también, que fueron juicio, al serpiente también le vino juicio, y también fue la serpiente dividida. Esto lo podemos ver también en los textos, o un texto original en traducción judía del Alefato que se llama Rabí Akiva, donde dice que Dios llamó a juicio a Adán y a Eva, luego la llamó a juicio a el serpiente y le dijo: te arrastrarás sobre el polvo y comerás polvo. Y dice también: y Dios habló al serpiente, y cortando la lengua del serpiente dijo: tú has sido el primero en desatar las malas lenguas. Mire qué importante ese tema. Por eso que hoy en muchos lugares existen personas que tienen mala lengua. O sea, hablan demasiado. ¿De dónde vienen los pleitos, las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Malas lenguas. ¿Qué están haciendo? Están haciendo lo que hizo el serpiente. Entonces, desatar las malas lenguas en el mundo con maldición. Mire qué interesante. Eso significa que el hablar de mal de alguien es una maldición. De ahora en adelante, dice: toda la gente que pase por el mundo verá tu lengua. Verá que tu lengua fue causante de tu desgracia. Y ahí aplica donde la lengua fue dividida. Este texto original dice también así de la expulsión de Edén: luego les hizo vestidos de piel y los puso y los echó del jardín del Edén. En el día que salió del jardín ofreció a Adán un buen aroma, incienso, galvano, mirra, nardo, por la mañana cuando salía el sol, y al día cubrió su vergüenza, su vestidura. Por la mañana, cuando salía el sol, el día en que cubrió su vergüenza, o sea, ahora tenían que cubrirse, porque en Edén no tenían que cubrirse, no había pecado. El verso 28, en aquel día quedaron mudas las bocas de todas las bestias, animales, pájaros, sabandijas y reptiles, pues hablaban todos unos con otros en un mismo lenguaje e idioma. Mire qué interesante eso. Significa que Adán se podía comunicar con los animales y todos hablaban un solo lenguaje, un solo idioma. Pero aquí dice: con el pecado Dios cerró, le hizo, quedaron todas mudas las bocas de las bestias, de los animales, de los pájaros, sabandijas, de los reptiles, quedaron mudas. ¿Qué significa quedaron mudas? Ya no hubo más comunicación con el hombre. Pero en Edén tenían comunicación. Estos son textos judíos muy interesantes porque hablan más que, por eso que usted creerá que a lo mejor los animales gruñían y hacían todo eso y no se le entendía. No, en Edén Adán tenía la comunicación con ellos. Era un ser viviente que tenía diálogos con los animales. Entonces hay mucho que hablar solamente en los primeros textos de todo lo que sucedía. Y vino entonces la caída. Hablamos entonces de que decía el texto original,
eh, Rabí Akiva, donde decía que todo el mundo sabrá cuando vea tu lengua, porque de tu lengua hiciste malas palabras, y ahí viene la lengua dividida. Entonces también de la lengua dividida del serpiente, cada vez que se vea al serpiente, porque la serpiente tiene la lengua dividida, lo que está diciendo el Señor, por haber hecho malas palabras con tu lengua, o sea, haber dividido, tu lengua será dividida. Y ahí se divide la lengua del serpiente. Por eso dice, cada vez que alguien vea tu lengua, sabrá que tú fuiste el causante de la división. Por eso que toda serpiente tiene lengua dividida. Y también vemos el cerebro dividido, que ahí lo que hablábamos anteriormente, que Adán en Edén tenía un cerebro 100%, no había un cerebro dividido. Hoy ese cerebro es dividido por hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, pero antes era un solo hemisferio. Esos dos hemisferios de 50 y 50 interactúan unos a otros, cada uno interactúa, pero en Edén no interactuaban, era uno solo. Eso es lo tremendo, por eso que al escudriñar vemos lo poderoso que es todo esto. Vamos entonces a la caída y a la autoridad que tenía Adán. Ya hemos visto todo lo que Dios le dio a Adán: soyugar, gobernar, tenía la capacidad de colocarle nombre a todos los animales, a los que vuelan, a los insectos, a las plantas porque son seres vivos, a todos los peces. Tenía un poder, tenía una autoridad. Ahora vamos a estar viendo ya entrar recién en el tema del príncipe de este siglo, pero era muy importante para que usted pudiera entender todo lo que tenía Adán en Edén. Adán en Edén entonces tenía poder de tomar autoridad, señorear, gobernar, dominio. Los animales no eran agresivos, los animales no eran hostiles. Los animales, había paz, había tranquilidad, porque no era un mundo hostil, no era un mundo en que incluso no se comían los animales unos con otros, no existía eso. Imagínense todo el caos que produjo el pecado. Hoy día vemos los animales, se matan uno a otro, aún de la misma especie, a veces se matan, se comen carne con carne, son carnívoros, se destruyen, atacan al hombre, se atacan a otra especie. Es producto todo eso de la caída. Pero en Edén no existía eso. Por eso que el hombre tenía una comunicación con todo. Y dice claramente que Jehová Dios formó pues al hombre de la tierra, de toda bestia del campo y de toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que le diera, ahí le colocara nombre. Y Adán le puso nombre a cada uno de ellos. Vemos entonces aquí en Génesis 2:20, y puso Adán a cada uno el nombre, a las bestias su nombre, a las aves de los cielos, a todo ganado del campo. Adán los puso y les puso su nombre. Eso significa que todo lo que Dios trajo, Él le puso nombre. A los peces, a los vertebrados acuáticos, que son animales también con columna vertebral, dependiendo fundamentalmente de agua que ellos para vivir, respiran bajo el agua a través de branquias para captar el oxígeno disuelto en el agua. Todo esto entonces Dios lo trajo a Adán. ¿Te fijas que Adán tenía una capacidad impresionante? No había agresividad, no había dolor, todo era paz dentro de Adán, dentro de Edén, porque tenía esa capacidad. Pero cuando la mujer come del fruto, recuerde que también la responsabilidad no era en la mujer, la responsabilidad es del patriarca. Por eso que el varón tiene la responsabilidad de la casa, de orar, de romper yugos de impiedad. Si alguien tiene varón en la casa, que es cristiano me refiero, el varón es el responsable, es el patriarca, es sacerdote. Recuerde que cuando la mujer comió del fruto no sucedió nada, nada pasó. Pero cuando el hombre patriarca, porque la orden fue al patriarca, cuida, protege, labra, la responsabilidad del Edén está a tu cargo. Es lo que Dios le dijo a Adán. Y cuando Adán come, ahí comienza el problema. Porque cuando Adán come ese fruto, los ojos de ellos son abiertos, se encontraron que estaban desnudos. Génesis 2:25 lo aclara también. Le dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no había un pecado en ellos.
Ambos estaban desnudos en Edén, pero no se avergonzaban de verse sus cuerpos porque no había maldad. Pero cuando comen del fruto, o principalmente come el hombre, ahí comienza el caos. Y ahí Satanás, entonces, mire qué interesante, porque Satanás jamás atacó directamente a Adán en Edén. Ocupó cuerpo del serpiente, cuerpo de la mujer. ¿Por qué pasa todo esto? Porque Adán en Edén era un ser viviente con autoridad, con poder, con señorío. Adán era mayor en autoridad que Satanás, porque Adán estaba en Edén puesto por Dios. Pero recuerde que Satanás ya era caído. Era una jerarquía, que en el cielo tenía una jerarquía, pero se rebeló y pasó a ser el adversario, pasó a ser el oponente de Dios, pero perdió su jerarquía. Si perdió Satanás con la caída su jerarquía, Adán tenía jerarquía, era mayor en jerarquía. Por eso que vemos claramente que no hay ningún texto que diga que el serpiente atacó a Adán. No podía hacerlo, porque en autoridad. Mire qué interesante esto. Por eso que el que tiene autoridad jamás va a ser atacado. Wow. Quien tiene autoridad jamás va a ser derrotado. Pueden haber opresiones, pueden haber pruebas, pueden haber tentaciones, pero jamás van a ser quebrantados por el poder que emanan ellos con su poder original. Por eso que nosotros tenemos que volver al diseño original, tener autoridad. Y mire qué interesante que Jesús, la primera comisión que le dio a sus discípulos es: les doy poder y autoridad. ¿Por qué otra vez nuevamente le da poder y autoridad? Porque Adán se dio ese derecho legal de autoridad y se la dio al serpiente. Y aquí estamos en el término del tema de hoy, el principio del príncipe de este siglo. Entonces Dios, a través, cuando vino Cristo, le dijo: yo les doy poder. Si el Señor ya había dado al hombre poder en Génesis 3, Adán, ¿por qué otra vez le da poder al hombre? Le doy poder, dunamis, y autoridad. ¿Por qué le vuelve a dar autoridad al hombre? Porque la perdió en Edén. La perdió en Edén, dando el derecho legal por la caída. Y ahí vemos el término, el príncipe de este siglo, que eso lo menciona Juan 12:31. Ahora este es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí habla entonces del príncipe. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Aquí lo menciona como un Dios. Y claro, Dios con minúscula. Pero tiene un principado. Pero un principado de jerarquía que usurpó, pero legalmente. Mire qué interesante, escuche esto. El enemigo usurpó un derecho legal legalmente. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿qué hizo en Edén? No le puso una pistola, no amenazó a la mujer que tienes que hacer esto. No, solamente puso su postura, pero con la mentira. Y le dijo: no, si el día que tú comas serán abiertos tus ojos y serás semejante al Dios Altísimo. Él puso su postura. O sea, ¿quién decidió comer? La mujer. ¿Quién decidió comer después? El hombre. O sea, el enemigo usó el diálogo para provocar dialogismo en la mujer, pero lo hizo legalmente. Esto es muy interesante. Legalmente quitó, usurpó, pero legalmente. No sé si está entendiendo ese término, porque es muy interesante. Recuerde que el enemigo no vino y le amenazó y le dijo: no, tú tienes que hacer esto. No, puso solamente su postura, pero la decisión de comer el fruto la decidía la mujer y la decidía el hombre. Y ellos decidieron, o sea, el enemigo usurpó legalmente un derecho legal que tenía el hombre. Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, está hablando Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mire qué importante esta postura. Aquí está hablando Jesús, y Jesús dice: viene el príncipe de este siglo, o sea, a este mundo, el que gobierna, un poder limitado. Y él dice: nada tiene en mí. La versión NBE dice: ya no hay tiempo para hablar largo, porque está por llegar el jefe de este mundo. Mire cómo lo menciona la versión NBE. No es que él pueda nada,
contra mí. ¿Qué entonces el príncipe? Aquí vemos lo que hemos estudiado también en guerra espiritual, de principados. De Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados. Son los primeros en rango. Mire que el enemigo también aquí aplica príncipe. ¿Y qué es príncipe? Calidad de arjón, arjé, arcai, arché, arc. Ese es un príncipe, eso es un principado. ¿Qué significa un principado? Primero en orden, primero en tiempo, primeras creaciones. Porque Luzbel o Lucifer era una de las primeras creaciones. No fue el primero, pero una de las primeras creaciones. O sea, significa que ese nombre príncipe significa un soberano, un gobernante, que tenía ese derecho legal cuando estaba bien. Era un magistrado, era una autoridad, pero perdió esa autoridad producto de la caída que él hizo en la rebelión. Y ya las últimas láminas de esta enseñanza, aquí Lucas 4:5 también dice: y llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda potestad y toda gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, y a quien quiero la doy. Mire cómo es atrevido el enemigo, porque dice: y te daré toda potestad. Si el Señor es el dueño de toda potestad, Él es creador, está Dios, el Padre, Espíritu Santo, son los creadores incluso. Mire cómo es atrevido, porque dice: te daré. Si esa potestad que Él tenía también provenía de Dios, porque Dios se la dio a Adán. Y aquí actúa el término: porque a mí me han sido entregados. Entonces, Satanás, cuando está diciendo el término, porque a quién entonces a mí me han sido entregados, ahí menciona lo que que se mantiene con esta pregunta: ¿quién entonces, a quién le dio Satanás ese derecho legal en el mundo? ¿Quién le dio a Satanás ese derecho legal? Ahí hablamos entonces sobre Adán con la caída. Veamos los otros textos de BLA. Dice: y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado. ¿Se fija? Me las han entregado. ¿Quién se la entregó? Adán. Dios habla hoy. Le dijo: yo te daré este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido. ¿De quién lo recibió? De Adán con el pecado. BDP. El diablo le dijo: te daré todo ese poder y su gloria, porque a mí me lo han dado. Mire qué profundo todo lo que estamos dando a conocer. Entonces, el tema de hoy: el príncipe de este siglo, quien dio el derecho legal, fue Adán con la caída. Romanos 5:12-21 habla de Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, la muerte espiritual y muerte física, por cuanto todos pecaron. Entonces el primer hombre falló y pecó. ¿Y qué tenía que hacer el Señor en todo esto? Primera de Corintios 15:41, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. Entonces el primer Adán es Adán, y el segundo, el postrero, el segundo Adán es Cristo. Vemos claramente entonces que Dios tuvo que enviar el segundo Adán. ¿Por qué? Para recuperar lo que se había perdido, para recuperar lo que el hombre hizo con la caída. Y ahí vemos entonces que nace el príncipe de este siglo, porque Adán se dio ese derecho legal, transformándose entonces Satanás, que el Señor reprenda, en el príncipe de este siglo. Otra versión que veíamos visto también ahí como el Dios de este siglo. Qué importante y qué hermoso todo lo que hoy estamos dando a conocer, porque nos ayuda mucho a tener todo este conocimiento y qué lindo poder escudriñar la palabra del Señor, donde podemos crecer, donde podemos hablar y podemos también edificarnos unos a otros a través de la palabra del Señor.
No sé si están entendiendo el tema o si hay alguna pregunta y las pueden hacer. Siempre hay la libertad de comentar. Y pueden escribir si entendieron el tema. Porque muy, muy interesante lo que hoy hemos dado a conocer. Porque nos da mucho la facultad de poder saber cuán importante es conocer los derechos legales. Y aquí vemos que el enemigo usurpó un derecho legal, usurpó un área, usurpó algo que no era de él. Y mire qué interesante, como decía anteriormente, lo hizo legalmente. Legalmente quitó algo. Por eso que el enemigo a veces te mostrará algo, pareciera que fuera bueno, pero su fin es de muerte. ¿Qué dice la Escritura? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces ahí entramos en las legalidades, porque hay legalidades en que el enemigo va a tratar de hacerlas derecho legal. El enemigo va a tratar de usurpar algo o hacerlo que esté algo correcto, pero a veces no lo es. Tatiana dice, si Edén estaba llena la presencia de Dios, ¿cómo hizo la serpiente para entrar? Buena pregunta. Por la jerarquía. Recuerde que esto es muy importante porque la jerarquía en el mundo espiritual, la jerarquía se mantienen, pero no funcionan en toda su totalidad. Escuche esto que es importante. Recuerde que ¿qué es lo que era Luzbel? Luzbel era una jerarquía alta. Era un principado, un arjeo, un arjón, un arcai, un arc, que era primero en rango, primero en tiempo, primero en orden. Era una jerarquía alta. Estaba a cargo de todo lo que era también de seres, porque había él con un grado de jerarquía, había principado, habían tronos, dominios, habían serafines, arcángeles. Él era un arcángel, están los serafines, los querubes, los arcángeles, los ángeles, y él la calidad de querube. Era un querubín, tenía una autoridad de protector. Esa era su jerarquía, protector de gloria. Cuando hubo la caída, esa jerarquía se quitó, pero no que se quitó en su totalidad, sino que ya no tiene esa jerarquía, pero sigue en la misma esencia de la jerarquía en sí. O sea, en el mundo espiritual las jerarquías se respetan sí o sí. Nosotros en el mundo espiritual no respetamos la jerarquía. Ejemplo, si un pastor comete un error o fallo, peca, inmediatamente se enjuicia y ya como que ya no es más pastor, ya no más, le quitan la jerarquía. Pero recuerde que la jerarquía es un don. Y los dones que son irrevocables. Aunque falló, pecó, pero sigue teniendo la jerarquía, sigue teniendo el don. Es lo mismo que con el serpiente, o sea, Satanás, porque él perdió su jerarquía en el cielo, pero mantiene su jerarquía, por eso que podía entrar en Edén. Y recuerde que también en Edén, él estuvo a cargo también de Edén, estuvo bien en Edén. Lo vemos en la Escritura, cuando estudiamos, dice que la Escritura, que Adán, cuando estaban junto con la mujer y estaban bien, el serpiente, cuando era Luzbel, estaba bien, dice la Escritura, te paseaba entre las piedras preciosas en Edén, y era tu delicia estar ahí. O sea, el serpiente antes de la caída, él estuvo un tiempo, no menciona cuánto tiempo, siglos, miles de años, no menciona, pero él estuvo bien en Edén. Entonces, él significa que él estaba antes de la caída, él se paseaba también en Edén. Estaba entre las piedras preciosas en Edén te paseaba. Así dice la Escritura. Entre las piedras preciosas en Edén te paseaba. Y ahí está hablando de Luzbel, antes de la caída. O sea, él tenía el derecho legal y él podía entrar por legalidad. Pero cuando él pecó, se quitó la legalidad, o sea, de autoridad, de dominio, pero sus jerarquías no se pierden. No sé si se está entendiendo. Las jerarquías jamás se pierden. Es como el don. Una persona puede pecar, puede irse al mundo, pero el don es irrevocable. Está durmiendo, está quieto ahí, no se mueve, en su totalidad, pero eso no quiere decir que se quitó, sino que eso todavía continúa. Muy interesante hoy lo que hemos dado a conocer en este tema de el príncipe de este siglo,
porque nos ayuda mucho a entender cuán importante es conocer y saber el mundo real y la jerarquía. Hoy hemos dado a conocer este tema muy impresionante, muy interesante, a través de esta hermosa enseñanza, y está el libro también que nos ayuda mucho a entender el mundo real y conocer de dónde aparece el término y por qué se le dio el príncipe de este siglo a Luzbel, con la caída que se transforma en el adversario, el enemigo Satanás. Ya vimos quién le dio el derecho legal de tener ese nombre del príncipe de este siglo o el Dios de este siglo con minúscula. Ya vimos claramente por qué tiene ese nombre y hasta el día de hoy. Sí, el nombre que él tiene porque él es el que gobierna el mundo, pero con poder limitado. Dios controla el mundo, pero él tiene un control limitado, el enemigo, limitado, pero tiene poder. Tiene un poder que usurpó legalmente en la caída. Ese es el tema de hoy, el príncipe de este siglo.